El pensamiento económico se divide en tres escuelas: la neokeynesiana, la marxista, que estructura la ideología comunista, y la escuela austriaca o española. En la actualidad, la inmensa mayoría de los países se rigen por el neokeynesianismo, mientras las otras dos escuelas luchan por derrocarlo. En este vídeo descartamos el marxismo, ya que fue derrotado ya intelectualmente y en la práctica solo ha traído hambre y muerte. Siempre hay marxistas que se escudan en que nunca se han probado verdaderamente esas ideas, pero no son más que consignas para recuperar el poder. En este vídeo nos centraremos en las otras dos escuelas, la austriaca, cuyo autor insignia es Hayek, y la neokeynesiana, cuyo autor insignia es Keynes. La escuela austriaca opina que los gobiernos han de ser minúsculos, y su única función debe ser proteger la propiedad privada. Así, cuando un trabajador cobra la nómina, se debe garantizar que nadie le robará ese dinero o lo que compre con él. Obviamente, el individuo tendrá que dar parte de su dinero para garantizar el servicio. Incluso, algunos austriacos piensan que como esto es algo deseado, el pago se haría voluntariamente, y no haría falta ni siquiera un estado mínimo. En caso de conflicto entre propiedades o incumplimiento de contratos, un jurisconsulto dictaminará cómo proceder. Por su parte, los neokeynesianos creen en la propiedad privada y en la propiedad pública. Ellos quieren un gobierno fuerte que garantice muchos derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, a la educación o el derecho a tener más derechos que los extranjeros. Además de un gobierno que promueva actividades que se consideren buenas, con subvenciones, y proteja a los sectores que se consideren importantes, aunque sean ruinosos. Para garantizar esto, el Estado se reserva el derecho a quitar a las personas su propiedad privada, ya sea poniendo impuestos a su antojo o expropiando bienes. En estas economías, el gobierno muestra sus preferencias, y los neokeynesianos usan su aparato analítico basado en fórmulas matemáticas y gráficos para aconsejar qué tipos de impuestos poner para cambiar el comportamiento de los ciudadanos. El neokeynesianismo necesita, pues, unas elecciones para que los ciudadanos puedan opinar de los objetivos elegidos por el gobierno. La otra pata de la economía neokeynesiana son los bancos centrales, en donde se decide mediante complicados desarrollos matemáticos y estadísticas la cantidad de dinero que tiene que imprimir para que la economía funcione. Los austriacos opinan que los impuestos en una economía neokeynesiana son un robo y una violación de la propiedad privada, y optan por dar libertad al individuo, lo que significa hacer al ciudadano responsable único de su bienestar, ya que el estado mínimo o inexistente que ellos promulgan no garantiza más que la propiedad privada. Por lo tanto, los ciudadanos tendrán que ahorrar y contratar seguros para proveerse de los servicios fundamentales. Tampoco se garantizará ningún trato diferencial entre extranjeros y nacionales. El ser humano tendrá solo garantizado el derecho a la propiedad privada, independientemente de dónde venga. Es de facto la eliminación de las fronteras. La cultura cambiará con los gustos y con el devenir de los años, ya que no se podrá subvencionar nada, y las empresas ineficientes desaparecerán sin más, dando paso a otras más competitivas en un mercado libre y sin restricciones de ningún tipo. Así, y lo más importante, el patrón oro. Cada billete de la economía representará una determinada cantidad de oro, por lo que no habrá un banco central que pueda imprimir dinero, sino que serán los bancos privados los que emitan billetes respaldados por oro. Solo se podrán imprimir nuevos billetes si se consigue más oro. De esa forma, la cantidad de dinero en la economía será casi fija. El sistema financiero bajo un patrón oro austriaco se comporta de forma muy diferente al sistema financiero neokeynesiano de banca central. A medida que los ciudadanos van pidiendo préstamos, los bancos se van quedando sin dinero que prestar. En el sistema patrón oro, cuando el banco no puede dar más crédito, pedirá a sus clientes que esperen a que le vayan devolviendo los préstamos anteriores o que simplemente ahorren. En el sistema de banca central neokeynesiano se imprimirá dinero de la nada para que no pare el ritmo de concesión de préstamos. Esto crea subida de precios. Por ejemplo, miremos al mercado de la vivienda, aunque es válido para todos los productos. El sistema patrón oro obliga a un crecimiento moderado del mercado de vivienda, mientras el sistema neokeynesiano de banca central impulsa un crecimiento exponencial del número de viviendas, ya que el crédito es casi ilimitado. Esto crea, en el caso del patrón oro, una estabilidad de precios, y en el caso de la banca central neokeynesiana, una subida de precios, creando la conocida burbuja, que cuando explota crea una recesión. Los neokeynesianos achacan estas recesiones al capitalismo y a las ideas liberales de tipo austriaco que sobreviven en la economía, y piden más regulación de la economía por los gobiernos y los bancos centrales para minimizar estos ciclos. Cuando la recesión es muy fuerte en los países empiezan a florecer ideas marxistas, pero los neokeynesianos enseguida se oponen a ellas, diciendo que solo necesitan un mejor entendimiento de la economía a través de las matemáticas y cambiar las leyes para que ayuden a salir de la crisis. Y así llegan a apoyarse en ingenieros que analizan la sociedad matemáticamente como si fuesen mecanismos perfectos compuestos por individuos de comportamiento predecible.
Los austriacos dicen que debido a lo impredecible del ser humano, analizar la sociedad de forma matemática jamás podrá funcionar. En palabras de Hayek, la curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que saben acerca de lo que imaginan que pueden diseñar. Los austriacos aventuran con esta frase que los neokeynesianos fallarán continuamente, o llegarán a conclusiones matemáticas ciertas pero humanamente devastadoras, como que una guerra sirve para animar la economía. Por su lado, los neokeynesianos se defienden de las críticas diciendo que el error no es suyo, sino que el contexto económico es distinto a cuando ellos hicieron los cálculos. Para los austriacos esta frase suena igual que cuando un marxista dice que en determinado sistema comunista falló porque no era realmente comunismo. Hoy día, en los manuales de economía más usados solo hay ideas neokeynesianas, con normalmente una brevísima referencia a las ideas marxistas, pero las ideas austriacas no aparecen. Estos manuales se usan en la práctica totalidad de las universidades, ya que éstas dependen de los gobiernos que necesitan las ideas neokeynesianas para justificar su existencia y poder endeudarse. La lucha entre las escuelas ha existido desde siempre, y podría estar incluso detrás del cambio de papa que hubo hace unos años. Como dato curioso, decir que en el primer libro que se menciona esta lucha entre austriacos y neokeynesianos es la Biblia. En Samuel se presenta a los israelitas viviendo en una especie de sociedad anárquica de propiedad privada. Cuando había conflictos entre ellos, acudían unos jueces quienes dictaminaban la forma de proceder. Similares conflictos se solucionaban mirando cómo se habían solucionado los anteriores. Esta sería una economía cercana a la de la escuela austriaca. En otras zonas del planeta existían sociedades gobernadas por un rey, el que garantizaba determinados derechos y protegía a sus ciudadanos de la competencia extranjera. A cambio, estos entregaban parte de su dinero para mantener el sistema, y el rey redactaba y cambiaba leyes según se precisara. Un sistema parecido al neokeynesianismo. Los israelitas también querían tener esos derechos, ya que consideraban que les traerían seguridad económica. Dios les advirtió que un rey implicaba la pérdida de libertades a cambio de seguridad. Los israelitas insistieron, y Dios les dio su rey, el que empezó a regular y a recoger tributos. Los israelitas pasaron a ser neokeynesianos. Más adelante, en la Biblia, en Mateo, el diablo le ofrece a Jesús el poder sobre estos reinos, tanto presentes como futuros, si le adoraba, claro. Obviamente dijo que no. Por lo que algunos autores opinan que lo que se advierte en la Biblia es que el gobierno, junto con la banca central, son instituciones malignas, que dan lugar a todo tipo de consecuencias diabólicas, mientras nos seduce con un estado de bienestar. Los austriacos piensan que si llegase el día en el que sus ideas empiezan a ponerse en práctica, desaparecerían todos estos crímenes y saqueos, y el mundo gozaría por fin de paz y prosperidad, dando lugar a periódicos realmente aburridos, en lugar de los que estamos acostumbrados hoy día. Pero este día parece que está lejos de llegar. En una democracia, para conseguir el poder hay que explicar cómo se va a construir carreteras, cómo se garantiza la sanidad para todos o cómo se va a educar. Aunque los austriacos siempre dicen que cuando toda la población está obligada a estudiar lo mismo no es educar, es adoctrinar. La respuesta de un economista austriaco no es tan precisa, porque considera que la capacidad del mercado de dar respuesta no es predecible. Además, los neokeynesianos trabajan para gobiernos que controlan la emigración, cosa que no gusta nada a los austriacos, pero que encanta a los ciudadanos que no han querido estudiar y que son un número importante de votantes. Por lo tanto, ante la planificación ofrecida por los partidos neokeynesianos, que en las democracias occidentales son prácticamente todos, los austriacos solo garantizan el derecho a la propiedad privada y el uso del patrón oro, lo que hace que los partidos con ideas austriacas se queden muy lejos de obtener representación en los parlamentos y desaparezcan. Además, un sistema financiero basado en la impresión de dinero expulsa a cualquier banco que quiera operar bajo un patrón oro. Aunque con la ayuda de Internet las ideas austriacas han encontrado una nueva manera de darse a conocer, es poco probable que sustituyan al neokeynesianismo. Este vídeo da una pincelada rápida. Para empaparse bien en qué consiste la economía neokeynesiana pueden leer Principios de Economía de Mankiw y en lo referente a la escuela austriaca el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de Huerta de Soto. Dejo el link a este último en la descripción. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal, donde tienes más vídeos como este. Muchas gracias.